Capítulo 1. El quick de la cuestión. En el otoño del 2006, mi amigo Benny Litcher, el pastor de jóvenes de la iglesia Bethel, y yo tuvimos la oportunidad de presentar una serie sobre la paternidad sacado de Becoming a Love and Logic Parent. Tuvimos reuniones semanales de 2 horas durante 6 semanas con padres que tenían estudiantes en el primer año de instituto a punto de ser echados del mismo. Familias cuyos hijos tenían faltas de asistencia, malas notas y partes de amonestación a casa eran candidatas para este programa. A pesar de haber promocionado ampliamente este programa, era voluntario, y solo 4 padres fueron esa primera noche. Afortunadamente, varias otras familias de la comunidad habían oído hablar acerca del programa y también se presentaron, ayudando así a llenar la sala. Una mujer que parecía dura y a la defensiva estaba sentada en la primera fila mientras yo enseñaba e interactuaba con el grupo. Resultó que se sentía sobrecogida y dolida. Por fin llegó el punto en el que se había hartado de oírme hablar, como si la paternidad fuese algo fácil y espeto. Tanto frustrada como con esperanza. Bien, sábelo todo, tengo una hija de 14 años que lucha conmigo al menos 5 veces al día. Se pelea con su hermano y hermana cuando está cerca de ellos. Está suspendiendo todas las clases. Fuma María. Se acuesta con su novio y se escapa de casa por las noches. ¿Qué vas a hacer con eso, Se hizo el silencio en la habitación. Cada persona ahí presente tenía su propia historia, pero esta señora era, sin lugar a dudas, la más desesperada. Estaba totalmente agotada. Su hija mayor estaba fuera de control y su hogar era un caos absoluto. Sencillamente la miré, asintiendo con la cabeza e intentando olvidarme de que me había llamado de sabelotodo. Por fin dije, háblame sobre cómo conectas con tu hija. Descríbeme el contacto de corazón que hay entre las dos. Me miró con ojos que me preguntaban, ¿qué? Por lo que repetí lo que había dicho. Ella no se esperaba esa respuesta. Nadie se la esperaba. Todos nos sentamos en silencio mientras ella se tomaba unos minutos para pensar y después se puso a llorar. Esta madre inclinó la cabeza y dijo, no tenemos conexión alguna, nos asustamos la una a la otra. Dije, este es el mayor problema que tienes ahora mismo con tu hija. El culpable es la falta de conexión. Necesitamos una solución para este problema, antes de poder alcanzar soluciones para el resto de los asuntos. Me miró como si le hubiera dado una azota en la nariz con un periódico enrollado. No podía creer lo que estaba oyendo. Pensaba que necesitaba una manera más eficaz para controlar a su hija y sabía que nada de lo que había intentado hasta este momento estaba funcionando. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que pensó en el amor que se tenían. Hablamos brevemente sobre algunas maneras en las que reparar su conexión y se fue. A la semana siguiente pregunté si alguien había intentado hacer algo nuevo durante esa semana y si había alguna pregunta que pudiese responder antes de empezar con la siguiente lección. Una vez más sentada en la primera fila, pero esta vez sonriendo, la mujer dijo, «Es un milagro. Solo hemos peleado 2 veces esta semana. Es más amable con todos los de la casa. Todos estamos estupefactos. Es un milagro». La habitación rompió en aplausos. Ella resplandecía con esperanza y victoria. Le pregunté qué había hecho. Su respuesta fue incalculable. Fui a casa pensando en lo que habías dicho sobre nuestra conexión. Nunca había considerado que ese fuese el problema. Después me di cuenta de que ya no era yo en esta relación. Estaba dolida y enfadada con ella misma. Me había convertido en una controladora. No tenía ni idea de que yo era tan parte del problema como ella. Le pedí perdón por haber sido una controladora e irrespetuosa. Le dije que las cosas iban a cambiar porque yo iba a cambiar. Le dije que la amaba más de lo que ella se podía imaginar. Lloré y la abracé. Reía mientras contaba la historia. Creo que le di un susto de muerte. Esa fue la tercera semana. A la semana siguiente, esta madre vino a clase con su hija caminando detrás de ella. No hizo contacto visual conmigo y se sentó en los asientos más altos de esta habitación con forma de anfiteatro. Sentada totalmente sola, se quedó ahí mirando la habitación escasamente ocupada. Su madre tenía otro testimonio para la clase esa noche. Dijo,
No nos hemos peleado para nada esta semana. Esto no ocurre desde hace años. Estaba resplandeciente y daba pequeños saltos en la silla mientras se aplaudía. Después se dio la vuelta y señaló a la joven que estaba sentada en las filas de sillas que estaban arriba. Mi hija ha venido a clase conmigo esta noche para averiguar qué le han hecho a su madre. La clase rompió en risas y aplausos. A la semana siguiente, la madre vino a clase seguida de su hija y sus otros 2 hijos. Todos se sentaron en la primera fila mientras hacían sus deberes al lado de su madre. La sexta y última semana hice la misma pregunta que había hecho las semanas anteriores. ¿Hay alguna pregunta o situación en la que necesitéis ayuda? La clase respondió de una forma en la que Benin y yo, que a raíz de esto tuvimos estas reuniones 2 o 3 veces al año durante 3 años en este instituto, hemos llegado a ver como normal. Primero un silencio aterrador, después uno de los padres dijo: no sé lo que está pasando en los otros hogares, pero en nuestro hogar hay paz. Título: en resumidas cuentas, ¿manifiestas a tu familia el futuro de la paz? Isaías capítulo 9 versículo 7 declara: no habrá fin del incremento de su gobierno ni de la paz. Versión New American Standard Bible. La paz es el fruto del reino de Dios. Pero, ¿cómo se establece el gobierno del cielo en tu hogar? Para poder responder esta pregunta, tendrás que examinar a lo que reduces todo. Como padre, ¿cuál es el asunto más importante cuando estás interactuando con tus hijos? ¿Lo que motiva tu corazón como padre es semejante a lo que impulsa el corazón del padre con respecto a sus hijos? La primera tarea que tenemos entre manos es reconocer a qué reducimos todo. Diría que para la mayoría de nosotros, padres, la meta al educar a nuestros hijos es que obedezcan. Desde que los conocemos cuando nacen, nuestros esfuerzos están dirigidos a moldear la voluntad y deseos de nuestros hijos. Les enseñamos qué es bueno y qué es malo, para después instruirlos a que escojan lo bueno. Intentamos asegurarnos con todo nuestro ser que salgan buenos, y el método más obvio para cumplir este objetivo es enseñarles a hacer lo que decimos. Este libro te mostrará que la meta de la obediencia y de la conformidad es una meta menor. Puede llegar a ser negativo para el desarrollo de la responsabilidad personal de tus hijos y su percepción de Dios Padre. Aunque la obediencia es una parte importante de nuestra relación con nuestros hijos, no es la cualidad más importante. Si fracasamos en cuidar en primer lugar sus asuntos importantes, lo que vamos a construir sobre nuestros cimientos no va a soportar lo que estamos esperando llevar a cabo como padres. Cuando los fariseos preguntaron a Jesús cuál era el mandamiento más importante, los sorprendió con su respuesta. Estaban intentando tenderle una trampa con su pregunta, pero en vez de acorralarse, abrió una nueva revelación delante de ellos. Su respuesta fue, en pocas palabras: amad a Dios, amad a vuestro prójimo y amaos a vosotros mismos. Lucas capítulo 10, versículo 27. El mayor mandamiento es el amor. Estos fariseos habían esperado que Él les hubiera dicho: hay que obedecer este mandamiento, porque su cultura estaba basada en la prioridad de la obediencia y de la conformidad ante las normas. Jesús promocionó de un solo golpe la relación por encima de las normas. El amor y la relación es a lo que se reduce todo en el reino, y debemos hacer lo mismo si lo que queremos es establecer la cultura del reino en nuestros hogares. Existe una gran diferencia entre una cultura en la que todo se reduce a la obediencia y a la conformidad y una cultura en la que la relación es lo importante. El contraste se puede ver probablemente de manera más clara cuando la gente fracasa. Imagínate esto: tu hijo, que está en sexto de primaria, viene a casa con su boletín de notas, en el que se ve que ha suspendido algo. ¿Cómo piensas que reaccionarías? ¿O has reaccionado ante esta situación? Para la mayoría de los padres, su acción se centra inmediatamente en la falta de obediencia del niño hacia las normas del entorno escolar o las expectativas de los padres. Trabajan para que su hijo vuelva a la senda de ser un buen estudiante, comunicándole la desilusión y a menudo el enfado, y dándole instrucciones sobre cómo comportarse mejor. No hay nada malo con esta manera de enfrentar este problema de una manera general, pero el problema se perpetúa si los padres están usándolo para alcanzar una meta menor, porque nunca se llegará a tratar con el corazón del asunto.
qué es lo que le ha llevado al fracaso para empezar, y tampoco ayuda a los padres a ser conscientes de sus propios corazones. Mientras que nuestros hijos no aprendan a tratar con lo que está ocurriendo en su interior, no pueden aprender a manejar la libertad. Quiero proponerte que la libertad es un asunto prioritario en el cielo, porque es lo que hace que una relación sea posible. La cultura del cielo sobre las relaciones es inmensamente diferente a la mayoría de las cosas que vemos en la tierra, porque Dios, el Padre, está menos interesado en la conformidad y mucho más en el amor. Esta es la razón por la que Él está intentando prepararnos para vivir vidas absolutamente libres y un entorno de opciones sin límites, más que intentar guardarnos del pecado. Este es el corazón de amando a nuestros hijos a propósito, y me gustaría mostrarte cómo amar a tus hijos con esta meta en mente. Título: Nuestra historia. Mi esposa Sherry y yo hemos sido padres durante más de 20 años ya, y puedo decir que educar a 3 hijos ha sido uno de los mayores gozos que he experimentado en mi vida, y seguramente el mayor desafío. La parte que más nos ha desafiado ha sido aprender a ser padres de nuestros hijos de una manera totalmente diferente a como fuimos enseñados nosotros. El hecho de tener hijos nos confrontó como nunca antes el hecho de que no podíamos permitirnos seguir utilizando y dando como herencia las herramientas que nuestros padres nos habían dado. De hecho, déjame que te lleve a hace mucho, mucho tiempo, en los tiempos cuando los dinosaurios merodeaban la Tierra. Bueno, no hace tanto tiempo. Había 2 jóvenes llamados Danny y Sherry. Estos dos, poco después de hacerse cristianos y casarse, recibieron el regalo de una preciosa niña a la que llamaron Brittany. Ahora bien, estas 2 personas no tenían ni idea de cómo educar a un niño, pero ese jamás ha sido uno de los requisitos para tener uno. Verás, en California cualquiera puede tener un hijo. Es tan fácil como ir a pescar, solo que no hay épocas en las que esté vedado tener un hijo, y no hay límite de cantidad que te puedas traer a casa. Por supuesto, Danny y Sherry habían visto cómo se educaba a los niños. De hecho, ellos mismos habían sido educados. Más bien, como la mayoría de los niños, lo que habían observado sobre el mundo que los rodeaba mientras crecían les hizo llegar a la conclusión de que la supervivencia depende de lo bueno que seas imitando a otros de tu mismo entorno. Así que eso es lo que decidieron hacer. Se hicieron cristianos. Empezaron a intentar imitar el comportamiento cristiano, pero desafortunadamente después de un par de años seguían muy oscuras sobre qué debía ser un padre cristiano. Entonces Danny, en su intento de ser un buen padre para la pequeña Brittany, dijo: ¿Quieres que te dé algo con lo que llorar? En ese momento su padre, que había abandonado a su familia cuando Danny tenía 6 años, surgió de su boca, aterrizó en el salón e iba a educar a la hija de Danny. Lo asustó. ¿Cómo puede alguien que casi no conozco tener una influencia tan grande en la manera en la que veo las cosas y en la manera en que voy a tratar a esta niña? ¿Cómo es posible que mi padre esté metiéndose otra vez en mi vida? ¿Cómo puede ser que mi padre, que solo ha visto a Brittany una vez y nunca ha hablado con ella, sea el que influya en su vida? La respuesta: a través de Danny. Un extraño iba a influir en su familia mediante los fundamentos que fueron establecidos en él hace mucho tiempo, cuando era pequeño.